puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a seguir hablando acerca del pecado. Recuerde que todos nosotros tenemos una naturaleza humana que tiene dos partes. Esa naturaleza tiene una parte carnal y una parte espiritual. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de esto, porque todos nosotros luchamos. Quiero desde ya decirle a todos ustedes que la lucha que nosotros tenemos más fuerte no es contra el diablo. La lucha que tenemos más fuerte no es contra el mundo. La lucha más fuerte que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. Nosotros mismos a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Muchas veces, miles y miles de veces, que como dice la Biblia, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y es allí donde vamos a hablar del lado oscuro que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza oscura. Cuando yo en mi vida, desde que conocí al Señor ya hace 23, 24 años creo yo, comencé un proceso que se llama santificación. Y en ese proceso de santificación es donde uno va dejando los pecados, va renunciando a cosas. Recuerda que la salvación es gratis, sí, es gratuita, pero el conservar la salvación me implica un proceso que se llama santificación. Significa esto, que yo no puedo hoy estar cometiendo los mismos pecados que tenía hace 23, 24 años. Sería el colmo que todavía yo estuviera en lo mismo. Cuando conocí del Señor, en esa época, me emborrachaba, consumía drogas, era violento, era vulgar, hacía una lista de cosas que realmente no vale la pena mencionar en este momento, pero lo pongo como un ejemplo. Y sería el colmo que después de tantos años todavía quien les habla estuviera en esa misma situación. La Biblia nos manda a avanzar, pero para poder avanzar es necesario reconocer que tenemos todos nosotros un lado oscuro, todos nosotros. Cuando yo me he desconectado de Dios como creyente, hablando como creyente, ese lado oscuro sale. Esa parte que no me gusta de mí coge fuerza. Esa parte de mí que asusta sale de adentro. Y es como un libro narra de un hombre que ante la sociedad en el día era un hombre prestigioso y honorable, pero en la noche era un monstruo. Salía lo malo de él y el hombre salía a hacer cosas incorrectas. Algo así ocurre cuando nos alejamos de Dios. Cuando estamos con Dios somos lindos, somos pacientes, somos amorosos. A una persona que está con Dios se le nota en su hablar, en su obrar, en su diario vivir, se le nota que está conectado con Dios. Pero cuando nos comenzamos a alejar de Dios y cuando esa área oculta de nosotros coge fuerza, entonces somos otro ser diferente. No sé si a usted le ha pasado eso, que la gente luego dice, wow, yo no esperé eso de ti, yo no sabía, yo no conocía esa parte tuya, que todos nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana, el lado oscuro de los hombres. Cuando yo me he desconectado de Dios, aparece en mi vida
cosas que no tendrían que aparecer. Y es por eso que es tan importante ir cada día a Dios a decirle al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, yo tengo una batalla interna, yo tengo una batalla con el pecado en mí, yo tengo una batalla con una naturaleza que estará. Mire, yo pensaba antes que la gente anciana o la gente mayor no luchaba con el pecado como uno, pero realmente es una batalla que tenemos hasta el último de nuestros días. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10? Vamos a leerlo, acompáñame por favor a la palabra 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10. Dice así la escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado. Hay gente que dice, no, yo no peco. Si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Todos nosotros, el que no peca de una manera, peca de otra. Y quiero aclarar esto. Muchas veces cuando hablamos de pecado y cuando hablamos de caer en pecado, mucha gente lo asocia con lo sexual. No, el pecado sexual es uno de tantos. Hay gente que todo el día miente. Hay gente que mantiene con rencor y con odio en su corazón. Hay gente que es propensa a enojarse con las demás personas. Hay gente que es tramposa con el dinero. Hay gente que es deshonesta en su trabajo. Hay gente que roba en su empresa. No roba tal vez dinero, pero roba tiempo. Lo ponen a hacer algo y no lo hace bien. Constantemente hay gente que habla mal del prójimo. Y la Biblia dice que no hablarás mal de tu prójimo. No destruirás su honra. El que no peca de una manera, peca de otra. Pero le quiero decir, querido amigo, querido oyente, todos los seres humanos pecamos. Todos. Ahora, ¿qué más dice allí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Pues Jesús mismo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo niego que tengo una debilidad, cuando yo niego que tengo problemas en mi vida que necesitan la asistencia de Jesucristo, es porque Jesucristo realmente no está en mí. Ahora, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta parte de confesar los pecados es fundamental. Es aquí donde mucha gente pierde el año. ¿Por qué razón? Porque no entienden que hay que sacar a la luz el pecado. El pecado tiene la característica de que cuando yo lo oculto, él se fortalece. Él se fortalece. Le voy a explicar algo acerca del pecado que a mí me ha ministrado mucho. Cuando una persona descubre un nido donde viven ratas, las ratas son animales que causan en muchas personas cierta repulsión. Realmente yo no les tengo asco. Debe ser porque mi madre, que quiere tanto los animales, ella tiene perros y gatos y tuve muchas veces que ver cómo algunos gatos cazaban ratas y bueno, entonces no me causan, digámoslo, esa repulsión que le causan a la gran mayoría de las personas. Pero de hecho, si usted en su casa descubre un nido de ratas, usted no puede convivir con las ratas porque son animales, recuerde que el animal tiene el temor de la supervivencia. El animal no va a atacar a un ser humano porque si no es de repente que tú vas caminando en la calle y te saltó una rata a atacarte. No, eso no ocurre. Pero la rata, si tú vas por un pasillo y la rata viene de frente a ti y se siente intimidada, puede atacarte. O si tiene crías, puede atacarte. Y de hecho es un animal bien peligroso. Es bastante peligroso. Recuerdo una experiencia. Permítame compartirles algo de mi vida con estos animalitos. En un lugar donde yo viví con mi esposa, estábamos recién casados, un día de repente apareció una rata que parecía un gato de lo grande que era. Y yo recuerdo que cogí una escoba para tratar de matar la rata que estaba dentro del lugar donde nosotros vivíamos. Y le di tan duro con el palo de la escoba que el palo se partió, pero la rata no moría. Y era una pelea entre la rata y yo. Yo estaba realmente asustado.
Pero recuerdo que con la punta del palo que se partió fue la única manera de quitarle la vida a ese animalito. De hecho, no me sentí bien. De hecho, no me siento bien cuando una cosa de estas ocurre. Pero era o la rata o era yo, una cosa así. Y esa rata dio todo de sí para dar la pelea, todo de sí. Y de hecho aquí una rata puede morder a una persona y hacerle daño a una persona, transmitirle la rabia, transmitirle algo a la persona a través de su mordedura. ¿Sabe que fue impresionante la manera como ese animal se defendió? Ahora, si tú encuentras en tu casa un nido de ratas y tú lo ignoras, pues las ratas se van a ir comiendo todo, no solo la comida, sino los cables, la madera, todo lo van a roer. Se van a orinar, que el orín de la rata es bastante peligroso para la salud humana. Si hay niños, corren un alto riesgo los niños en una casa donde hay ratas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Si usted ve una casa que tiene una madriguera, un nido de ratas, usted va a tener sí o sí que enfrentar el problema y sacarlas de ahí. Sacarlas, puede echarles veneno, yo qué sé, qué manera, qué método. Pero una cosa sí te voy a decir. Estos animales van a dar la pelea. Exactamente ocurre con el pecado. El pecado es como ese animal oculto que está allí. Y si tú al animal le das comida y lo estás alimentando y lo estás fortaleciendo, ese animal un día vendrá en contra tuyo a destruirte. Ese animal un día, cuando se sienta acorralado, saldrá a dar la pelea. Así son los demonios. Cuando hay una liberación, los demonios son como esas ratas, salen a dar la pelea. Ahora, el creyente no debe guardar cosas en su corazón. La Biblia habla de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le debo confesar nuestros pecados? A Dios primeramente. Yo debo buscar a Dios para decirle, Señor, aquí está mi pecado, aquí está eso oculto, aquí está esa parte de mí tan fea que no te agrada, esa parte de mí que ni siquiera a mí me agrada. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, el pecado comienza a perder poder. Ahora, si usted ve que al confesarle sus pecados a Dios, de todas maneras, no puede solo, busque ayuda. Busque ayuda de alguien que sea de Dios, alguien que sea un consejero espiritual, un pastor, un líder espiritual, que sea una persona reservada, que no le vaya a contar a nadie tu pecado, que no lo vaya a avergonzar, que no lo vaya a difundir y que te pueda ayudar. Ahora, al buscar a alguien, no lo voy a hacer como nos enseñaron equivocadamente, que voy y le confieso los pecados y entonces el pastor dice, hijo, quedas perdonado, tienes que rezar 20 Padre Nuestros. No, el que otorga el perdón es Dios. El que otorga el perdón es Dios. En el caso de mi pecado personal, yo voy y busco a alguien para que ese alguien me ayude. Para que ese alguien me ayude. Entonces dice que si yo confieso mis pecados, ¿qué hace Dios? Dios es fiel y Dios es justo. Cuando hablamos que Dios es justo, significa que Dios ve toda tu historia y significa que Dios sabe el por qué estás allí. Me va a tomar el tiempo para esto. Mucha gente hoy está pecando porque durante muchos años cosas le ocurrieron. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que lucha contra la violencia y le dice a Dios, Señor, yo quiero dejar la violencia. Dios sabe que viene de una familia violenta, que tuvo episodios de violencia, que fue maltratado, que fue abandonado, que fue huérfano, que fue, yo qué sé. Entonces Dios, cuando tú confiesas, no juzga como nos juzgan los seres humanos. Porque un ser humano juzga al otro y dice, mire, pecó, pero la persona no sabe por qué pecó. La persona no conoce lo que hay detrás de ese pecado. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios tiene la capacidad de ayudarnos si nosotros nos dejamos ayudar. Una persona que tiene problemas en su vida sexual, pero Dios sabe que es el fruto de que fue abusado o abusada, que de niño fue manoseado, que fue lastimado en su cuerpo, que fue traumatizado sexualmente. Dios sabe, por eso Dios es fiel y justo. Y Dios quiere ayudarnos. Pero luego dice el versículo 10,
si decimos que no hemos pecado, y vuelve y recalca la palabra, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. Sabe que pecado es todo lo que me aparta de Dios, todo. Y constantemente, queridos amigos y queridos hermanos y hermanas, yo les quiero confesar de parte mía que yo todos los días debo pedirle perdón a Dios. Porque cuando no peco de una manera, peco de otra. Y yo quisiera, de verdad, hay un anhelo en mi corazón de que no existiera tal pecado, de que no existiera tal error, pero lo hay. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza que todavía necesita ser dominada, una naturaleza que necesita ser rendida a los pies del Señor. Hay un pecado muy recurrente, y si usted está tomando nota, apunte lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Mire, hablando de pecados, hay un pecado que se llama por omisión o por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo así? Usted, si sabe que es lo correcto, sabe que es la palabra y no la hace, le es pecado. Si usted Dios lo manda a que le comparta a una persona y usted no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que hay que darle de comer al hambriento y usted pasa y usted tiene cómo darle de comer a una persona y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que nosotros pecamos constantemente. La Biblia habla de la lengua. ¿Cuántas mentiras puedes decir al día? ¿Cuántas veces hablas mal de los demás? ¿Cuántas veces criticas, murmuras? ¿Cuántas veces hablas del presidente? Es pecado porque es una autoridad. ¿Cuántas veces hablas de una autoridad tuya, de tu pastor, de tu papá, de un profesor, del jefe de la empresa? ¿Cuántas veces hablas de tu esposo? ¿Cuántas veces maltratas a tu esposa? Todos los días, miles y miles y miles de pecados hay en nuestro ser. Obviamente yo le quiero decir con esto, y yo no le estoy haciendo una apología al pecado diciéndole vaya y peque, no, hay una gran diferencia entre una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta quiere agradar a Dios, pero eso no significa que no se equivoca, a uno que se levantó simplemente a pecar. No, yo prefiero ser esa primera, que me levanto y quiero agradar a Dios y quiero agradarlo, pero me pasa como le pasó a David. David aún pedía perdón por sus pecados ocultos y David le decía a Dios, Señor, perdóname porque hay cosas en mí que tal vez te desagradan mucho y que las tengo todavía. Ahora, hablando del lado oculto, la Biblia dice esto. Primera de Juan, estamos allí cerca, capítulo 3, versículo 9, y es un pasaje muy delicado. Primera de Juan 3:9. Dice la palabra del Señor así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, aquí yo me encuentro con dos cosas. Todos tenemos pecados, pero ¿cómo así que el que es nacido de Dios no puede pecar? Te lo voy a aclarar. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, el que nació de nuevo, nació de Dios, nació en el Espíritu, no practica, y esta es la clave, la palabra practica el pecado. Escúcheme por favor, y estoy tratando de ir despacio. Practicar el pecado es recurrentemente hacerlo. Ejemplo, una cosa es que una persona hoy, digámoslo, haga un pecado, el que sea. ¿Le pasó por qué? Porque tal vez estaba débil, tal vez ni siquiera se imaginó que iba a pecar, tal vez esa área hay que trabajarla más, pero le pasó hoy, pero durante toda la semana luchó para no volverlo a hacer. Esa persona no es un practicante del pecado, pero un practicante del pecado es el que todos los días lo hace, a toda hora lo hace, porque en su corazón, en su alma,
en su cuerpo está el deseo de hacerlo. No sé si me hago entender. Le voy a poner ejemplos. Digámoslo de esta manera. Alguien hoy dijo una vulgaridad, es creyente, asiste a la iglesia, lee la palabra, pero de pronto estaba clavando una puntilla en la pared y de pronto se descacha el martillo y le da en un dedo y sin pensarlo, sin ser premeditado, sin ser planeado, sale de su boca una vulgaridad. ¡Wow! Pecó. Pero inmediatamente después del dolor del dedo, siente dolor en el corazón porque dice, Señor, perdóname. Creo que todavía en mi corazón hay vulgaridad porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero quiero decirte, Señor, que no lo voy a volver a hacer. Y se esfuerza cada día por no practicar el pecado. Eso es muy diferente a una persona que asiste a la iglesia, que se congrega, pero que cuando llega a la empresa no hace sino hablar vulgaridades. Y todos los días habla vulgaridades. Entonces, ¿qué está haciendo? Practica el pecado. Entonces la Biblia me habla de practicar el pecado. Y esa práctica es lo que me lleva a mí a fortalecer el lado oscuro. Mire lo que dice Gálatas, por favor. Capítulo 5. Gálatas me habla acerca de la gente que practica el pecado. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, y las va a enumerar, que son adulterio, que es la infidelidad entre esposos, fornicación, tener relaciones sexuales sin casarse, la inmundicia, que son todas las relaciones sexuales en contra de la naturaleza, la laxivia, que es la gente que a toda hora está pensando en sexo, la idolatría, que usted sabe qué es, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las peleas, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías, y luego dice, y cosas semejantes a estas. Dice la palabra, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, otra vez viene la palabra practican, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué está diciendo la Biblia? Los que practican. Y le voy a poner algo aquí cotidiano, los celos. Yo, cuando leí esto por primera vez hace muchos años, me quedé asombrado cómo Dios aborrece la gente que practica los celos. ¿Por qué los celos pueden hacer que una persona cometa un acto de barbarie? Los celos. Y estos celos van encadenados con lo que sigue allí, con la ira. Ahora, una cosa es que tú sientas celos de vez en cuando, ¿no? Qué pereza los celos, qué jartera los celos, horrible. Los celos son la máxima expresión de inseguridad. Ahora, una persona celosa, digámoslo, sintió celos ahora, pero una persona celosa siente celos más tarde y luego está practicando los celos. Aquí habla de la ira. Entonces, una persona que le dio ira y que cogió y destrozó todo en un momento de ira, bueno, explotó. Pero una cosa es que le dé ira de manera eventual y ojalá no le diera, porque a ese nivel tenemos que llegar. Y otra cosa es que practique la ira, o sea, que mantenga iracundo todo el tiempo, que mantenga con ira todo el tiempo. Entonces, la Biblia aquí declara que los que practican, mire, los que practican tales cosas son los que no heredarán el reino de los cielos. Ahora, siguiendo con esto, hay una naturaleza en mí. Y Dios me dice que cuando yo dejo que esa naturaleza crezca, esa mala naturaleza me aparta de Dios. Pero cuando yo nazco de Dios, como lo leímos ahorita en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, cuando yo nazco de Dios, entonces ese nuevo nacimiento me evita el pecar. De hecho, hay muchas cosas en mi vida que ya no me traen placer y que ya no me generan a mí una tentación y que ya he renunciado y que ya le he dicho a Dios no, y de hecho muchas cosas en mi vida he dejado de hacer para la gloria de Dios y no soy practicante de ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Ahora, le voy a contar algo que es el pecado dominante. Si usted está tomando nota,
quiero que usted apunte por favor esto que vamos a hablar. Todos nosotros tenemos un pecado dominante. ¿Qué es un pecado dominante? Algo fuerte en nosotros que nos arrastra hacia lo malo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos de Romanos. Y usted va a ir descifrando cuál es su pecado dominante, cuál es esa guarida de ratas que hay que atacar y que hay que erradicar de tu corazón. Romanos capítulo 7. Está hablando Pablo. Y dice Pablo que él tiene un pecado dentro. Y ese pecado lo lleva a él a desagradar a Dios. Dice el versículo 15, hablando Pablo acerca del pecado, dice, leámoslo del 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo en el versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando Pablo de sus primeros comienzos como cristiano, en esa lucha que todos tenemos. Y dice Pablo algo que a mí muchas veces me ha ministrado este pasaje, porque eso me ha pasado. Y Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay mucha gente hoy que está pecando y no quieren pecar. Lo que tanto has aborrecido, lo que tanto le has dicho a Dios, quiero cambiarlo. Señor, ayúdame. Pero vuelves y lo haces. Pero vuelvo y lo hago. Eso se llama el pecado dominante. Dice el versículo 15, pues lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué hago esto? Pues no hago lo que quiero. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, no soy yo, es el pecado, es el que me impulsa a hacer esto. Ese pecado, esa naturaleza, es oculto, ese lado oscuro de mí que tanto aborrezco, es el que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no sé si tú te sientes identificado con este pasaje, pero yo sí. Pablo le dice a Dios, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero es lo que hago. A veces, cuando uno le falla a Dios en este grado de conciencia espiritual, luego viene una tremenda frustración. Luego viene la depresión. Y es aquí donde aparece Satanás, haciendo una de las mejores cosas que él sabe hacer, acusarnos. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos, de los hijos de Dios. Y éste los acusa de día y de noche, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando uno falla, cuando uno peca, viene el acusador a decirnos, ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirvió ayer haberte congregado en el culto? Porque ese es el trabajo de él. Por eso, por donde se mire, queridos hermanos, queridos amigos, nos conviene sacar a la luz
esa naturaleza que Pablo describía como el pecado dominante, el pecado que mora en mí. Sabe que Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente, a Tito. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Pablo, ¿qué le recomienda a Tito, uno de sus discípulos? Dice, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tito? Da buen ejemplo en todas las obras y también muestra integridad y seriedad. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿quién es el adversario? El diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí una vez más Pablo está reconociendo que uno de los trabajos de Satanás es señalarnos, es avergonzarnos, es ponerle quejas a Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar ese pecado dominante. ¿Sabe? Pablo, en lo que estaba diciendo, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente de lo que leímos en Romanos. Pablo dice esto: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ahora, pero Pablo, allí mismo en Romanos, él entiende y él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo el Señor. Pablo entendió, y usted lo puede leer, Romanos capítulo 8, puede entender que ahí Pablo dice, yo solo no puedo, pero hay uno que me quiere ayudar, Jesucristo el Señor. Ahora, acerca del pecado dominante, te voy a hablar algo más acerca de este pecado. ¿Cómo vencer el pecado dominante? Y esto lo voy a seguir hablando en una próxima oportunidad. El pecado dominante se alimenta de mi oscuridad, de mantenerlo escondido. Entonces, una de las claves es comenzar a sacarlo a la luz. Comenzar a confesarlo. Yo siempre he dicho esto, es mejor confesar tentaciones que pecados. Es mejor decir, mire, yo tengo ganas de robarme ese dinero, a decir, ore por mí porque ya me robé ese dinero. Es mejor confesar tentaciones que pecados. Entonces, para que el pecado dominante salga de nosotros, lo primero es sacarlo a la luz. Sacarlo a la luz. Estar dispuesto a corregir y estar dispuesto a confrontar tu propia realidad. Entre más evites el tema, entre más te enojes, más culpes a otros, más tardes en enfrentarlo, más lo ignores, más y más crecerá. Gente que se le trata de ayudar y ¿qué hace? Se enoja, culpa a otros, lo ignora. No es así, usted es muy religioso, pastor, usted es muy exagerado. Entre más lo ignores, más te enojes, más culpes a otros, más tardes en enfrentarlo, más y más crecerá. También quiero decirte esto. Hubo una historia de un rey llamado Josué. En Josué capítulo 10, versículo 4 y 5, vamos a encontrar lo que es confrontar a tus enemigos. Habían 5 reyes, y le voy a contar en los 2 minutos de programa que quedan el día de hoy. Habían 5 reyes que se habían unido para hacerle la guerra a Josué. Y estos 5 reyes en la batalla huían, se escondían y luego atacaban de nuevo a Josué. Así que en una batalla Josué tomó una decisión radical. Los voy a perseguir, los voy a alcanzar y los voy a matar a estos 5 enemigos. Y la Biblia dice que Josué se fue a la batalla y estos 5 reyes se escondieron y a él le dieron aviso. ¿Dónde estaban estos 5 reyes? Josué capítulo 10. Dice la palabra del Señor así. En el versículo, voy a leerlo, el versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Mire lo que hace Josué. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva
y poned hombres junto a ella para que los guarden, para que los cuiden. O sea, ¿qué mandó a hacer a Josué? Mandó a tapar la cueva donde estaban escondidos sus 5 enemigos. ¿Para qué? Para aniquilarlos. Versículo 22. Entonces dijo Josué, Josué se desplaza hasta allá, llega hasta donde están escondidos y dice lo siguiente: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Versículo 23. Y así lo hicieron, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Glom. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos, poned vuestros pies sobre sus cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en maderos hasta caer la noche. Paro por hoy ahí. ¿Qué hizo Josué con esos 5 reyes? Los persiguió, los encontró y los destruyó. A los problemas, hermano, a nuestro lado oculto, a nuestro lado oscuro, hay que enfrentarlo. Hay que ir y buscar la guarida, hay que ir y sacar lo oculto, hay que ir y pelear y hay que ir y buscar la libertad. Él se quitó estos 5 reyes de encima, se los quitó. ¿Cuál es el gran problema de muchas personas por las cuales no avanzan con su pecado dominante? Porque sencillamente lo ignoran y no lo enfrentan. Padre, gracias. Sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y declaro que todo espíritu ladrón de la palabra es atado, es reprendido, es echado fuera. Atamos la retaliación y la venganza por el norte, sur, oriente y occidente, y así te damos la gloria y la...